Soy Carlos Farré, esto es El Prisma de la Historia y hoy analizaremos los orígenes de la Guerra del Peloponeso. Atenas y Esparta, dos formas de entender el mundo. Atenas, construida sobre la democracia, el arte y el comercio. Esparta, sobre la disciplina, la fuerza y la guerra. Tan solo unos años antes habían luchado codo con codo en las guerras médicas, uniendo a toda Grecia contra la amenaza de la Persia aqueménida. Pero pasado el peligro, los viejos compañeros de armas empezaron a mirarse con recelo, con desconfianza y con un miedo creciente que amenazaba con romper el statu quo. Hoy vamos a analizar cómo se gestó y estalló un conflicto que, como bien dijo el historiador y principal cronista de la guerra, Tucídides, fue la mayor guerra que haya pasado jamás, que se extendió hasta los pueblos bárbaros, que en opinión de Tucídides eran todos aquellos que no eran griegos. En definitiva, fue una guerra que afectó a una gran parte de la humanidad. En este episodio nos sumergiremos en los acontecimientos que encendieron la mecha, explorando el origen del conflicto. Hablaremos también de cómo el poder y la ambición pueden llevar a la guerra, y de cómo una pequeña disputa local en una lejana ciudad de provincias, en Epidamno, se pudo convertir en el catalizador de un enfrentamiento a gran escala. Acompáñame en este viaje al corazón de la antigua Grecia para descubrir los motivos que llevaron a los contendientes hacia la guerra, y por qué sigue siendo tan relevante para entender el mundo en el que vivimos hoy. Antes de poner el foco en los hechos que llevaron a la implosión de la guerra, me gustaría repasar brevemente el perfil y las características de ambos contendientes. Empezaremos por Atenas. Atenas, después de las guerras médicas, después de rechazar la invasión persa, floreció. Su joven y dinámica democracia, junto con el crecimiento demográfico, propiciaron un crecimiento cultural que no tenía precedentes en la historia. Si os digo nombres como Sófocles, Eurípides, Sócrates, Demócrito o como el propio Acrópolis, os vienen a todos a la cabeza. Bien, pues todos estos avances, todos estos filósofos, estos tratados que escribieron, o estos grandes monumentos arquitectónicos que nos han dejado para la posteridad, son de esta época, la Edad Dorada ateniense. Atenas era la ciudad líder de la región del Ática. Esta era una península triangular que era mayormente montañosa y rocosa y poco fértil, no era muy apta para el cultivo, aunque se podían plantar algunas variedades, pero no era especialmente fértil, sobre todo si lo comparamos con las tierras vecinas o el propio Peloponeso, que es donde estaba Esparta. Y el Ática, por lo tanto, siempre fue vista como una tierra que no valía el esfuerzo de conquistar. Era muy difícil al ser montañosa y árida, y los diferentes pueblos conquistadores que vinieron desde el norte o desde la propia Grecia siempre la solían pasar de largo, ya que no valía la pena arriesgarse a lanzar una campaña de conquista por una tierra que realmente no ofrecía esos grandes recursos. Entonces, después, aparte de esto, no tenían presiones externas, es decir, no tenían pueblos conquistadores vecinos intentando conquistarles, otra de las características que hizo que Atenas floreciera enormemente fue la inexistencia también de refriegas internas, de presiones internas. ¿Por qué? Porque Atenas, o más bien dicho la región del Ática, que es donde estaba la ciudad-estado de Atenas, se unificó muy pronto en la historia. Por lo tanto, todas las ciudades que se encontraban en esa región, no solo la ciudad-estado de Atenas, eran considerados de pleno derecho ciudadanos atenienses. Con ello se conseguía que estuvieran unidas y que no hubiera ningún tipo de sublevación, ningún tipo de levantamiento en contra de la ciudad dominante que era Atenas. Esta ausencia de presiones externas junto con presiones internas explican el éxito y el ascenso de Atenas. Si bien sus riquezas, es verdad, provenían principalmente del comercio marítimo. Eran conocidos por su gran flota. Comerciaban, para que os hagáis una idea, con lugares tan lejanos como las costas de la actual Ucrania en el Mar Negro. Atenas, además, contaba con un sistema de alianzas propio, que hoy lo conocemos como la Liga de Delos. Esta surgió durante la guerra contra Persia, como una alianza puramente defensiva para repeler la amenaza persa. Pero se mantuvo en los años posteriores, en los años de posguerra. Los miembros de la Liga entonces fueron cediendo sus naves y flotas, todas las naves y las flotas que tenían, a Atenas a cambio de hacer alguna contribución monetaria, lo que era mucho más conveniente, y permitió así que los atenienses le defendieran. Ellos fiaban su defensa a Atenas a cambio del pago de un tributo, y con ello Atenas logró la mayor flota conocida y el dominio absoluto de los mares en su época. En cuanto a su sistema político, Atenas era una democracia. La institución más importante con la que contaba era la asamblea, donde todos los varones de la ciudad tenían derecho a voto.
Para que os hagáis una idea, se reunían alrededor de 40 veces al año y asistían de media unos 6.000 hombres. Es muchísima gente, imagínate, 40 veces al año, 6.000 hombres discutiendo hasta por el más menor asunto de un decreto que tienen que regular cualquier cosa. Esto era bastante, hoy en día nos cuesta de imaginar. Asimismo, también existía un consejo, que era el Consejo de los 500, era el Consejo de los 500 que estaba formado por 500 hombres, que eran elegidos por lotería de la Asamblea. Eran los encargados de preparar las leyes y decretos para que la Asamblea los votara y decidiera o aceptarlos o rechazarlos o enmendarlos. Finalmente, encontramos otra figura, que era la figura de los generales, no por ello menos importante. Estos eran 10 y su mandato era de un año, pero con la posibilidad de reelección ilimitada. Se daba muchas veces la casualidad de generales con muchísimo poder de facto, como fue el caso del propio Pericles, que fue un general muy aclamado, quien ostentó el rango de general durante 30 años de forma totalmente ininterrumpida. Y según Tucídides, el principal cronista de la guerra, Atenas era de nombre una democracia, pero en realidad era un gobierno en manos de su primer ciudadano. Una vez vistas ya las características del pueblo ateniense, vamos a ver cómo era el pueblo espartano, sus rivales en esta contienda. Al contrario que Atenas, Esparta estaba situada en la península del Peloponeso, en Laconia. Se trataba de un pueblo guerrero, conquistador, y dividía a los pueblos conquistados en dos tipos o en dos grupos muy diferenciados. Los primeros eran los periocoi, que eran pueblos encargados de la manufactura y del comercio, el comercio que los espartanos les dejaban porque también lo tenían bastante limitado, y que en griego significa literalmente los que habitan alrededor, y describe su condición, puesto que vivían siempre en regiones aledañas y periféricas de Laconia y Mesenia, alrededor de la propia ciudad de Esparta. Y después estaban los pueblos ilotas, que eran pueblos esclavos y en servidumbre, que trabajaban la tierra y proporcionaban alimentos a los espartanos. Y ahora surge la pregunta de a qué se dedicaban los espartanos, si tenían a los periocoi para hacer las manufacturas, la industria y el comercio, y a los ilotas para trabajar la tierra, ¿a qué se dedicaban los espartanos? Pues se dedicaban en exclusiva al entrenamiento militar y a la guerra. Como que los ilotas les superaban en una relación de 1 a 10, sus rebeliones eran una amenaza constante y temida, lo que mantenía siempre a la élite espartana en guardia. La familia y el individuo en Esparta estaban totalmente sometidas y subordinadas al Estado. A los 7 años, los niños eran sacados de sus casas para ir a la escuela militar hasta los 20. De los 20 a los 30 vivían en los cuarteles y enseñaban a los más jóvenes, a esos niños de 7 a 20 años. Y a partir de los 30 ya alcanzaban la mayoría de edad. Pero el servicio militar seguía siendo obligatorio hasta los 60 años. Y así como los atenienses gozaban de una alianza que era la Liga de Delos, los espartanos también tenían la suya propia. En este caso se llamaba la Liga del Peloponeso para garantizar su seguridad. Aunque los tenemos hoy en día y han pasado al ideario popular como un pueblo belicoso y agresivo, la verdad es que rara vez se atrevían a emprender acciones fuera de su territorio, más allá de las fronteras o en un sitio alejado. ¿Y por qué era esto? Porque tenían un pánico real a una rebelión de ilotas. Por ejemplo, el mismo Tucídides nos dice que todas las instituciones espartanas se crearon teniendo en mente la posibilidad de una rebelión ilota. El mismo Aristóteles nos dice que los ilotas vivían toda su vida esperando la más mínima catástrofe, ya sea un terremoto o una hambruna, para rebelarse y luchar y combatir a sus amos. Por lo tanto, el ambiente, el clima en Esparta era siempre tenso. Todos los espartanos siempre tenían en mente que los ilotas se les podían rebelar en cualquier momento. Y habiendo visto las instituciones atenienses, cabe preguntarse cómo eran las instituciones espartanas. Bien, era un mix. Era una constitución mixta que tenía elementos monárquicos, elementos oligárquicos y elementos democráticos. En primer lugar, encontramos la asamblea, a la que acudían todos los hombres mayores de edad, es decir, de más de 30 años. Este era el elemento democrático. Después había una jerusía, que era un concilio de 28 hombres de más de 60 años, un consejo de sabios. Era el elemento oligárquico. Y dos reyes, que era el elemento monárquico. Y después también había un elemento que surgió un poco más tarde, que era un poco raro, que actuaban como los representantes de Esparta en política exterior, que eran los éforos, que eran 5 y tenían un poder más allá, un poder un poco abstracto de contrapeso, pero también influían mucho en política exterior. Los veremos más adelante también. Los dos reyes, que eran al final el poder supremo de Esparta, servían de por vida y tenían funciones militares, religiosas y judiciales.
analizadas muy por encima las características y cómo eran los pueblos contendientes de Esparta y Atenas, vamos entonces a ver cómo fue la cadena de acontecimientos que derivó en esta guerra. Bien, el primer punto de partida del que debemos partir siempre para analizar esta guerra es las guerras médicas, las guerras contra Persia. Persia lanzó una invasión a los estados griegos en el año 479, o 480-479 a.C., consiguieron rechazar definitivamente a los persas en la batalla de Platea. Los estados griegos entonces disfrutaban de un periodo de paz bastante ininterrumpido. Sin embargo, aquí ya tenemos los primeros indicios de que algo no funcionaba bien. Porque tan pronto como en el año 475, es decir, solamente 4 años después de vencer a los persas, al enemigo externo, la Jerusía, que como hemos dicho era el Consejo de Ancianos de Esparta, votó y propuso, bueno, no es que votara, propuso una acción militar de invasión contra los atenienses, ya que ya en ese momento temían el poder ateniense que estaba creciendo, estaba cada vez yendo a más. La primera gran señal de alarma, sin embargo, porque esto no se llegó nunca a materializar, quedó una propuesta, la primera gran señal de alarma llegó con la crisis de Tasos, en el 465. Atenas, en este caso, sitió esta ciudad y la ciudad, desesperada, pidió ayuda a Esparta. Los espartanos prometieron intervenir, pero en un giro dramático, un gran terremoto asoló la región de Laconia, donde estaba Esparta. Y, como hemos comentado antes también, una gran rebelión hilota impidió a los espartanos cumplir su palabra. Sin embargo, las hostilidades se agravaron. En este caso, ya se había podido esquivar una bala, porque Esparta ya había decidido intervenir, pero, bueno, cosas del destino, tuvieron una desgracia natural, un terremoto, y los hilotas se rebelaron y no pudieron cumplir su palabra con los tasos. Pero las cosas continuaron su flujo y las hostilidades se agravaron con la siguiente crisis, que se conoce como la primera de las guerras del Peloponeso, cuando dos aliados de Esparta, Corinto y Megara, se enfrentaban por una disputa fronteriza, por una disputa de fronteras. Viéndose superada, entonces Megara tomó una decisión sorprendente. Cuando abandonó la Liga del Peloponeso, que era aliada de Esparta, los dos eran aliados de Esparta, recordemos, y se unió a la Liga de Delos, la alianza ateniense. Atenas acogió a Megara con los brazos abiertos. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo esto? Porque controlar Megara y controlar esa ciudad le daría una posición estratégica clave, ya que podría crear un estado tapón para proteger el Ática, su región, la región ateniense, de posibles incursiones terrestres que vinieran desde el Peloponeso. Y así podrían eliminar de un plumazo la posibilidad de que una gran armada espartana o de la Liga del Peloponeso pudiera entrar por tierra al Ática a invadirles o a saquearles o a cualquier otra cosa que pudieran hacer. Esta primera guerra del Peloponeso, duró 15 años, desde el año 460 hasta el año 445, y tuvo momentos de muchísima tensión. El momento de más tensión, el punto crítico, fue cuando Megara, que ya se había cambiado desde la Liga del Peloponeso a la Liga de Delos, volvió a cambiar de bando y permitió que un ejército espartano pasara a sus tierras y llegara hasta la región del Ática. Allí el rey espartano, bueno, el ejército espartano, comandado por su rey, Pleistoanax, se adentró en el Ática y se encontró frente a frente con un ejército ateniense. Cuando ya la batalla parecía inevitable, en el último momento el rey espartano cogió a sus tropas y se retiró sin ofrecer ningún tipo de combate. Los historiadores clásicos aquí opinan que fue un soborno de Pericles lo que hizo que Pleistoanax se retirara, pero realmente no hay pruebas definitivas y dudo mucho que nunca sepamos cuál fue la razón real por la que Pleistoanax se retiró, porque parecía que la batalla era inminente y seguramente por la calidad de las fuerzas espartanas y la debilidad de las atenienses en tierra, hubiera sido una batalla más bien decantada para el ejército espartano, aunque no lo sabemos. Después de evitar este conflicto mayor, ambos estados firmaron un tratado de paz en el 445 que se conoció como la Paz de los 30 años. ¿Y en qué consistió este tratado? Este tratado es muy novedoso en varios frentes que los vamos a analizar. Bien, en este tratado Atenas se comprometía a devolver todo el territorio conquistado durante los 15 años que duró el conflicto. Esparta reconocía oficialmente a la Liga de Delos, que estaba liderada por Atenas. Entonces ya había un reconocimiento aquí mutuo.
tanto de Atenas, de Esparta, de Atenas, como las dos grandes potencias. Se prohibía a los miembros de las alianzas de ambas potencias cambiar de bando para evitar la crisis que había pasado con Megara, de cambiarse hacia un bando para después volver a cambiarse al otro. Eso ya no se podría hacer en el futuro. Y esto es muy importante porque es la primera vez que aparece en la historia. Se pactó que las futuras disputas entre las dos potencias deberían ser resueltas mediante arbitraje. Una cosa totalmente novedosa y que es la primera vez que la vemos en la historia. Este acuerdo, entonces, dividió oficialmente el mundo griego en dos esferas de poder, estableciendo el statu quo, que aunque pareciera duradero, ya mostraba signos de fractura. ¿Por qué? ¿Qué problema sembró esta paz? Vamos a verlo. Los espartanos se sentían traicionados por su rey, por Pleistoanax. Creían que podrían haber vencido. Ellos sinceramente creían que Pleistoanax actuó mal al retirarse, teniendo el ejército ya plantado frente a un ejército ateniense, y que realmente no tuvo sentido lo que hizo su rey de retirarse sin presentar batalla. Ya estaban con ese rencor los espartanos y tenían un poco de... se veían un poco humillados, y más en su orgullo guerrero, de que Pleistoanax se hubiera retirado sin ofrecer batalla. Los corintios, a su vez, estaban furiosos con Atenas por haber intervenido en favor de Megara, un antiguo aliado suyo. Estaban realmente enfadados con Atenas, de decir, ¿qué estáis haciendo vosotros entrando aquí en una liga que no es vuestra? Cogiendo... Bueno, estaban muy enfadados. Megara estaba asimismo resentida con Atenas, porque había socavado sus instituciones oligárquicas con ideas democráticas. Al cambiarse de bando, Atenas pues exigió a Megara una serie de condiciones, de empezar con el gobierno con procesos más democráticos, más parecido a lo que era Atenas que lo que era Esparta, y eso a los oligarcas de Megara no les gustó, y después de la guerra estaban un poco resentidos con Atenas. Y por su parte, Atenas guardaba muchísimo rencor hacia Megara, ya que tras su segundo cambio de bando, asesinaron a toda la guarnición ateniense que estaba en la ciudad cuando se cambiaron de bando, y además a traición. Por lo tanto, los atenienses tenían muchísimo también rencor hacia Megara. Como podemos ver, entonces, esta paz, que debía ser duradera y mantener el statu quo en el mundo griego y en la región, estaba construida sobre unas bases algo frágiles y que finalmente cedieron y el conflicto estalló en toda su magnitud. ¿Dónde surgió la chispa entonces? ¿Dónde empezó este conflicto realmente? Pues es muy curioso, puesto que todo empezó en una ciudad muy alejada de las principales polis griegas. Era una colonia de Corfú que se llamaba Epidamno, que está en la actual Albania. Se conoce la ciudad, hoy en día existe, se llama Durres. Y ahí surgió la chispa que encendería al mundo griego. ¿Qué pasaba en esta pequeña ciudad alejada de las principales rutas de comercio y de los centros de poder griegos? Pues lo que pasó es que estalló una revuelta civil en la que se enfrentaban dos bandos. Había un bando democrático, que no tenía el poder, y un bando oligárquico aristocrático, que eran los que gobernaban la ciudad. El bando democrático consiguió ganar la guerra civil, el conflicto, y expulsó a los aristócratas fuera de la ciudad. Estos aristócratas, no contentos con haber sido expulsados de la ciudad, fueron a buscar ayuda a las tribus vecinas. Las tribus vecinas, que eran ilirios, que eran tribus extranjeras, no eran griegos, para retomar la ciudad. Entonces, los demócratas, recluidos en la ciudad y ante la amenaza de que les pudieran volver a tomar la ciudad, pidieron ayuda a sus fundadores, que eran los corfieños. Los corfieños, en este caso, que tenían una política muy aislacionista, ellos no formaban parte de ningún tipo de alianza, ni de la Liga de Delos ni del Peloponeso, rechazaron intervenir y dijeron que eso era un problema que tenían que resolver de forma interna. ¿Qué hizo Epidamno? ¿Qué hicieron los demócratas? Fueron a pedir ayuda a los fundadores de Corfú, a los corintos. Si bien podemos pensar hoy en día que bueno, se deberían llevar bien, Corfú y Corinto eran colonia y fundador, no era así. Y normalmente en las polis griegas había bastantes enemistades que no dependían de que hubiera sido fundador o no de la colonia. Se llevaban realmente mal, habían tenido múltiples choques y conflictos, y por lo tanto Corinto, al ser conocedor de esto, que Piramno era una colonia de Corfú, aceptó sin pensárselo dos veces. Corinto era una potencia regional, que tenía la tercera flota del mundo griego,
Pero sin embargo, Corfú aún era más importante. Corfú tenía la segunda flota del mundo griego, solo superada por Atenas, con 120 barcos disponibles. Además, junto con Atenas, eran los únicos que mantenían su flota en tiempos de paz, por lo tanto era una gran potencia. Ante la noticia de que Corinto iba a intervenir en su colonia, Corfú decidió dejar de rechazar la ayuda y mandó ayuda a los aristócratas de la ciudad que la estaban sitiando, enviando 40 naves para apoyar el sitio de la ciudad. Corintio respondió con vigor y no solo anunció la fundación de una nueva colonia en Epidamno y llamó a colonos de toda Grecia para poblarla, sino que también mandó ella misma 30 barcos de guerra y 3.000 soldados. Corfú entonces se vio un poco intimidado. Ellos pensaban que con su potencia naval enviando unos barcos e intentando tomando la ciudad, Corinto se retiraría y les dejaría vía libre para actuar en su colonia, pero no fue así. Corfú, entonces intimidado por la respuesta de Corinto, decidió explorar la vía diplomática. Pero su diplomacia, la diplomacia de Corfú, iba siempre acompañada de una amenaza velada que era bastante importante. Al ellos no formar parte de ninguna alianza, pero Corinto sí que formaba parte, ya que era miembro de la Liga del Peloponeso, que estaba la Liga Espartana, la simple insinuación de que Corfú podría unirse a Atenas y a la Liga de Delos bastaba para poner muy nervioso no solo a Corinto, sino también a la propia Esparta, la líder de la Liga del Peloponeso. En el momento en que la diplomacia fracasó, ya que los corintios no estaban por la labor de una solución diplomática, y decidieron declarar la guerra y enviar una flota de 75 naves de guerra y 2.000 soldados hacia Pidamno. Sin embargo, ¿qué pasó? Que fueron interceptados por una flota de Corfú compuesta de 80 barcos. Y ese mismo día, no solo perdieron la batalla naval y sus naves, sino que perdieron también la ciudad, ya que los aristócratas, apoyados por Corfú, lograron vencer el sitio y volver a tomar la ciudad. Tras esta terrible humillación, los corintios pasaron los 2 siguientes años preparándose exclusivamente para cobrarse venganza. Construían y construyeron la mayor flota que nunca habían tenido y contrataron a los mejores remeros de toda Grecia. Corfú, que obviamente se enteró al ser la voluntad corintia tan grande de incluso ir a buscar hombres por toda Grecia que le pudieran ayudar en su contienda, se asustó. Se asustó mucho, vio que tenían un enemigo que estaba determinado a invadirles o a causarles un gran daño, y aparte que ese enemigo formaba parte de una alianza poderosa, era miembro de la Liga del Peloponeso. Por tanto, Corfú se sintió totalmente amenazada y mandó embajadores a Atenas, a decir, estamos entre la espada y la pared, Corfú está decidido a cobrarse la venganza y aparte son miembros de una liga importante, necesitamos cubrirnos las espaldas y por lo tanto mandaron embajadores a Atenas a ver si se podían unir a la Liga de Delos. ¿Y qué argumentos fueron los que usó Corfú para convencer a los atenienses de unirse a su liga? Pues usaron tres. El primero de ellos era que ayudarles era lo moralmente correcto, era el argumento más débil. Después se basaron también en la legalidad vigente, puesto que el Tratado de Paz no prohibía a los estados no adscritos a ninguna alianza a unirse a una. Lo que prohibía el Tratado de Paz, como hemos comentado anteriormente, era que los miembros ya de una alianza, ya sea de la Liga del Peloponeso o la Liga de Delos, pudieran cambiarse de bando y reproducir el problema que había representado Megara al cambiarse de bando en la guerra anterior. Pero, ¿cuál fue el punto clave que hizo que Corfú convenciera a Atenas de que se unieran a ellos? Fue el miedo. Corfú hizo ver a Atenas que ellos eran la segunda fuerza naval más importante del mundo griego, pero que si perdían contra Corinto y contra la Liga del Peloponeso, corrían el riesgo de que esa gran flota, esa segunda flota más importante, se uniera a la Liga del Peloponeso, que tomaran sus naves y esas naves pudieran amenazar a Atenas. Les hicieron ver entonces que, en cambio, si conseguían aliarse con ellos, dispondrían de la mayor flota y una flota prácticamente imbatible en el mundo griego. Unir la flota de Corfú y la flota de Atenas hubiera significado una hegemonía total de los mares. Por lo tanto, vemos que Atenas se encontraba en una situación muy complicada. Si decidían aceptar la alianza con Corfú, sabían que eso los llevaría de forma inevitable a la guerra contra Corinto, que estaban muy determinados ya, y con bastante probabilidad contra la guerra también les llevaría a luchar contra Esparta y contra todos sus aliados, la Liga del Peloponeso. Pero si la rechazaban, se arriesgarían a una posible eventual victoria corintia, que resultaría probablemente en la captura de la flota de Corfú y por lo tanto en un cambio drástico en la correlación de fuerzas en el mundo griego.
Para que nos hagamos una idea de lo difícil que fue esta situación para los atenienses y esta toma de decisiones, la asamblea ateniense, que normalmente solía dictaminar todos los temas en menos de un día, para esta decisión necesitó 2 jornadas enteras. Por lo tanto, las discusiones debieron ser bastante grandes y había disparidad de opiniones dentro de la propia asamblea de qué decisión debían tomar. La opción que eligieron fue establecer una alianza puramente defensiva. Esto también era una cosa muy nueva en el mundo griego. Normalmente en el mundo griego las alianzas hasta ese momento, esto es una novedad, eran siempre ofensivas y defensivas. Se defendía a los aliados tanto si ellos atacaban como si eran atacados. En este caso, seguramente obra de Pericles, el gobernante o el general que estaba al cargo en Atenas, se eligió una alianza puramente defensiva. Con esto lo que buscaban era utilizar una política de disuasión o deterrence, calmar a los corintios y detener sus preparativos de guerra, asustarles un poco y decir, oye, ahora Corfú forma parte de la alianza de la Liga de Delos, no os metáis con ellos porque podéis salir mal parados. Y esto también se hizo evidente con la limitación del apoyo. Para que os hagáis una idea, se enviaron a Corfú tan solo 10 naves atenienses, que eran más un símbolo que una ayuda real. Además, esos capitanes atenienses tenían órdenes estrictas de que no podían intervenir a menos que vieran un ataque directo de los corintios contra algún interés de Corfú o suyo propio. Sin embargo, todo esto no sirvió, ya que en el septiembre del año 433 la flota corintia y la flota de Corfú se enfrentaron en una batalla que tuvo lugar en Sibota, se conoce como la batalla de Sibota. La pequeña flota ateniense de 10 naves no había logrado su objetivo, que era disuadir a los corintios del ataque. Los corintios en esta batalla contaron con 150 naves, 150 barcos, que 90 eran suyos y 60 de sus aliados, mientras que Corfú disponía de 110, más las 10 atenienses que hemos dicho que se encontraban en la ciudad para poder defender a Corfú. Pero en ese momento, al menos en primer momento, no estaban participando. Pero no pasó mucho tiempo en batalla hasta que los corintios se vieran con ventaja. Tenían más naves y empezaron a tomar la ventaja en la batalla. Y eso obligó que las naves atenienses intervinieran en la batalla. En el fragor del combate, sin embargo, los corintios decidieron retirarse. ¿Por qué? Porque vieron un nuevo contingente ateniense. A las 10 naves que ya tenía Atenas se le unieron 20 más que venían de la ciudad para reforzarlas. Y al no saber Corinto si eso se trataba de una pequeña avanzadilla, de una trampa ateniense, decidieron retirarse y esperar la noche fuera de la batalla. Al día siguiente, cuando amanecieron y vieron que había 30 naves atenienses en perfecto estado, decidieron retirarse y no prestar batalla. Y los atenienses les dejaron marchar. Se demostraba entonces que la política de disuasión ateniense no había funcionado para nada, ya que los corintios atacaron, no se sintieron disuadidos por la alianza con Atenas y las naves atenienses, y casi destruyen la flota de Corfú. Y además los atenienses que después intervinieron tampoco habían logrado destruir la flota corintia, que seguía en funcionamiento. Entonces, frustrados como nunca, los corintios estaban más decididos que nunca a presionar a Esparta y a sus aliados para que les ayudaran a castigar a Atenas, que se había inmiscuido en sus asuntos internos en su lucha con Corfú. La tensión escaló aún más con la crisis de Potidea. Esta era una ciudad que era una colonia de Corinto, pero también formaba parte de la Liga de Delos y pagaba tributo a Atenas. Los atenienses, con sus nervios a flor de piel después de lo ocurrido en Sibota, temieron que Potidea se pudiera rebelar y le exigieron que derribaran sus muros y enviaran rehenes a Atenas, que era una práctica habitual en el mundo griego. Pero Potidea, en respuesta, no le gustó nada las exigencias del ultimátum ateniense y se rebeló. Y Corinto, aprovechando la coyuntura, envió ayuda para defenderla. Y ya en este momento teníamos a tropas corintias y tropas atenienses luchando unas contra otras en Potidea. Pero después, con la crisis de Potidea aún en pleno auge y luchando los atenienses contra los corintios en la ciudad, la gota que colmó el vaso realmente fue el decreto de Megara. Atenas, que estaba muy resentida por el papel que había tenido Megara en el conflicto anterior, al cambiar de bando para después volverse a cambiar de bando y dejar pasar las tropas espartanas hasta Lática, aparte de asesinar a la guarnición ateniense, aprobó un decreto que prohibía a los megarenses el acceso a los mercados y puertos de todo el imperio ateniense. Esto era un golpe mortal para la economía megarense y Esparta
posteriormente exigiría a Pericles que derogara el decreto, pero él se negó, ya que Pericles sabía que si cedía, Esparta no pararía con las exigencias ahí, o eso creía él. En lugar de ceder, entonces decidió mantener la dureza. Y ahora nos encontramos en una Grecia donde tenemos la crisis de Poteidea, aún sin resolver con soldados atenienses y corintios luchando, y aparte el decreto de Megara en vigor. ¿Qué pasaría a continuación? Esparta ya empezaba a agotar su paciencia y tenían que tomar una decisión. Vamos a ver qué es lo que hizo Esparta y por qué finalmente votó por la guerra. Según Tucídides, la decisión espartana no fue impulsiva y se basó en tres motivos principales que les llevarían a votar a favor de la guerra contra Atenas. El primero de ellos fue el interés. Para Esparta era vital mantener la integridad de la Liga del Peloponeso y también su liderazgo en ella, ya que dependía e influía directamente en su seguridad nacional. Su sistema de vida, que estaba basado en la esclavitud de los ilotas, dependía de una alianza fuerte para evitar rebeliones internas. El segundo motivo que nos da Tucídides es el honor. La concepción misma de los espartanos como líderes indiscutibles de Grecia y su papel en las guerras médicas hacía que su identidad dependiera del reconocimiento de su liderazgo. Permitir que Atenas se expandiera sin control era una afrenta a su prestigio, no podían permitirlo. Y el tercer motivo fue el miedo. Temían que el creciente poderío de Atenas atrajera a sus propios aliados hasta el punto de que estos decidieran velar por sus intereses por su cuenta. Esto disolvería a largo plazo la Liga del Peloponeso y con ello la seguridad aparejada sobre la que descansaba el poder de Esparta. Sin embargo, a pesar de la votación de la Asamblea Espartana de ir a la guerra, Esparta todavía buscó una salida, buscó algún tipo de forma o fórmula para evitar la guerra. En un último intento por evitar el conflicto, enviaron embajadores a Atenas declarando que si retiraban el decreto de Megara, no habría guerra, ya dejarían la guerra aparte. Pero Pericles se opuso rotundamente, argumentando ante la Asamblea que aceptar la intervención directa espartana en su política significaría que la hegemonía de Atenas y el control de su propio imperio quedarían bajo la vigilancia de Esparta. Y ceder, en sus palabras, abriría la puerta a un sinfín de futuros chantajes. En respuesta a este rechazo, los espartanos subieron el tono y exigieron una condición que sabían que era totalmente inaceptable. Pidieron la disolución de la Liga de Delos. En este momento ya se había llegado al punto muerto, el punto de no retorno. Los espartanos se reunieron junto con sus aliados más beligerantes, que eran Corinto y Megara, y votaron definitivamente por la guerra. Pero, sin embargo, también pasó un año sin que se lanzara la invasión. Quizá eso nos dice que con la esperanza de llegar aún a algún acuerdo o alguna vía diplomática. Pero todo cambió en marzo del 431, cuando la ciudad de Tebas, que era aliada de Esparta, atacó a Platea, una ciudad amiga de Atenas. El ataque, por lo tanto, rompió las últimas esperanzas de paz en el mundo griego. Los espartanos se vieron entonces forzados a marchar hacia el Ática, en mayo. Y cuando el rey espartano Arquidiamo II cruzó la frontera, se dice que predijo que esta guerra la heredarían sus hijos. Y no se equivocaba. Haciendo ya todos los eventos históricos que se desencadenaron desde el fin de las guerras médicas hasta el estallido de la guerra del Peloponeso, podemos ya dar por concluido el episodio de hoy. Sin embargo, quiero dejar claro los grandes avances que se registraron durante este periodo. El primero fue la primera aparición en la historia de la resolución de métodos de conflictos mediante arbitraje, que si bien es cierto que no llegó o no sirvió para evitar el conflicto mayor, ya nos dejó un precedente que después se ha usado en multitud de ocasiones, la resolución de conflictos mediante arbitraje. El segundo fue la creación, también que fue novedosa en su época y fue la primera que conocemos, de alianzas puramente defensivas, como podrían ser la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuando Atenas decidió aliarse con Corfú, pero solo defensivamente para ayudarla ante ataques externos. Otro de los conceptos que aparecen aquí por primera vez, o al menos de primera vez conocida, fue el concepto de la disuasión, de deterrence, que después fue tan importante en la Guerra Fría.
contra Corinto, que en este caso no funcionó, y seguramente no funcionó ya que Atenas no supo aplicar la presión de forma correcta, enviando solo 20 naves, o en este caso enviando solo 10 naves para contener o disuadir a los corintios no fue suficiente y los corintios decidieron atacar igualmente. Y otro concepto importante que aparecía ya también después, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, es el apaciguamiento, el concepto de appeasement, y que Pericles no quiso usarlo en este caso. Pericles pudo haber simplemente hecho caso a Esparta, haber retirado el decreto de Megara y esperar que con eso se calmaran los ánimos de guerra. No lo hizo. Él consideraba que un apaciguamiento, un appeasement, no era la política correcta, puesto que Esparta en el futuro les hubiera seguido chantajeando. Y hasta aquí el programa de hoy. La semana que viene podremos analizar con más detalle y ya entraremos en lo que es la guerra en sí, al menos el primer periodo, y vamos a ver si también podemos hacer el segundo o incluso la guerra entera. Pues nada, aquí me despido y hasta otro episodio.